Diego Uxana y Anaptapampi, Ucamaraki la Cascada, orgullosamente boliviana, Uxanquirinacana y Anaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñañis Ayañani. Alta comisionada afirma que es vital que el informe del GIEI sea usado para promover el diálogo. La portavoz de la alta comisionada de las Naciones Unidas espera que a partir del trabajo del grupo interdisciplinario de expertos independientes se reduzcan la polarización y las tensiones políticas persistentes en Bolivia. Informe revela que días antes de la renuncia de Evo se preparaban bombas molotov en Culturas. Un grupo de choferes y funcionarios fueron al garaje de esa cartera estatal para preparar el material explosivo durante la gestión de la exministra Vilma Lanoca. Restablecen operaciones en Viru mientras gobierno se reúne con trabajadores. Los trabajadores piden una reestructuración de la administración de aeropuertos y servicios auxiliares a la navegación aérea y el pago de sueldos y otras medidas. Desde Sucre identificará instituciones que no cumplan con la vacunación. El director de la institución de salud, Juan Carlos Tayapa, mencionó que así como se reconoció las primeras 10 instituciones que cumplieron al 100% la vacunación contra el virus, además el cumplimiento a la aplicación de normas de bioseguridad, también se identificarán las entidades irresponsables. Municipios que ampliaron horarios deben realizar vigilancia epidemiológica. Los municipios de Cochabamba que ampliaron sus horarios de circulación peatonal y vehicular deberán realizar controles epidemiológicos y contar con una estrategia en caso de presentarse incrementos de contagios de COVID-19. Dejó a su hermanastra menor y la dejó embarazada. Las autoridades policiales están a la espera de que se emita la orden de aprehensión para capturar a este sujeto que se encuentra plenamente identificado. Kami kuhamaki munata hira kuyakanaga wasatatukut anipta humalakampi chika hita siri yate unekam chiktata yukamat kama maikutin pekaruana yate ule kunyakiptanyani kurihamti kananchi uneka hutayasi markasala ukamalaki yakatokunekan stakpachuku yate unekampi wa maikutin pekawaki chawi kalakatanyani. El 20 de marzo del 2013. Kaisa Argentina, Ancaja Marcana con una garja, que vacunación COVID-19 usuta marca China, caro tuvo que te queja, Zapa Utja Uiru Puri para escoger la caja Yucamata marca China, caro Askin y Jama y Anaptañataki. ¿No se va a vacunar por qué? No quiero. ¿Por qué no quiere? Casa por casa, así es como el personal sanitario argentino ha empezado a vacunar en algunos de los barrios más humildes de Buenos Aires a quienes aún no se han inmunizado contra la COVID-19. Aunque quien no esté vacunado no está obligado a hacerlo, el gobierno cree que con esta campaña bautizada Vacunación Móvil, el personal sanitario desplazado puede lograr convencer en sus hogares a quienes no se hayan puesto la vacuna. Precisamente estamos tratando de acercar información casa por casa para poder desmitificar algunas cuestiones que se han instalado sobre la vacuna y poder acercarnos a esas personas que por alguna razón todavía no se acercaron a algún vacunatorio, ya que la vacuna es libre para mayores de 18. Según el Ministerio de Sanidad del país, hasta el momento se han identificado 130 casos de la variante Delta del virus, 125 de los cuales serían importados. El gobierno teme que esta se extienda por todo el territorio.
Según fuentes oficiales, Argentina recibió este jueves un cargamento de 716.800 vacunas de Sinopharm, con lo que se superan las 46 millones de dosis recibidas de distintos proveedores, según informaron este jueves fuentes oficiales. El país sudamericano ha registrado hasta ahora unos 5 millones de casos de coronavirus y más de 109.000 muertes. Kabul langkah Amerika si tasiu negambiu makaji negah chikan chipkhana ukabakipan kha kini negatiu kampi sakai Taliban sutu dia makaji negah panegah halasku kicu negambiu chikan chopkhana kuna imana yang kacau nega unyasina. Los talibanes dispersan a tiros varias manifestaciones. La bandera tricolor afgana desafió este jueves a los talibanes durante las conmemoraciones por el 102 aniversario de la independencia de Afganistán del Imperio Británico. Exhibieron esta bandera tricolor gigante que se extendía por decenas de metros sobre la cabeza de los manifestantes. Al poco tiempo los talibanes volvieron a responder violentamente y disolvieron la manifestación a tiros. Durante todo el día, patrullas de combatientes talibanes recorren las calles de Kabul permanentemente, atentos a cualquier protesta. Exhibieron la bandera blanca inscrita con la declaración de fe islámica que representa su emirato. 4 días después de la toma de Kabul, los talibanes siguen controlando los accesos al aeropuerto. Han vuelto a disparar cada vez que se ha formado una concentración de afganos que quieren acceder a las instalaciones para dejar el país. Numerosas familias, algunas con varios niños, deben hacer cola durante horas para tratar de aproximarse con avances y retrocesos constantes. Cada cierto tiempo, esto se traduce en estampidas, gritos, lloros de niños y disparos al aire. Itu unigambi sing nigunian ugambi sakai sa Mexico ngaha markana kuruna karhat thaya waira wali khanol ta unigambi chikinche kamarkaro khanasku kichunaka unyenchesina. El huracán Grace se degradó este jueves a tormenta tropical a su paso por la península de Yucatán. En la madrugada del jueves tocó tierra en el este de México con fuertes vientos y lluvias. Entró por la localidad caribeña de Tulum con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora. Grace tocará tierra mexicana por segunda vez este viernes por la noche o el sábado de madrugada. Se mantiene el estado de alerta desde Puerto Veracruz hasta Cabo Rojo y aviso de tormenta para la costa continental mexicana hasta Barra del Tordo. Hay previsión de reintensificación cuando alcance el Golfo de México. El gobierno mexicano desplegó centenares de soldados del ejército y marinos en el sureste del país. En lo que va de año se han formado 8 tormentas tropicales en el Atlántico. De ellas, solo Elsa y Grace han sido huracanes. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales. Para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Mérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Mérida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales. Para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en
Patio de comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de comidas La Angostura. Yati bune campi, serendo que buniano campisa, aka senadora rek markir pere khalinti leki u hispaya si wahanas ki unyanti unaka ex presidenta anya supotokit hispaya no alta unaka paspa tadi panyu tatokina ni katokachi patu shita na karus kumara ki pakinji na karusa aka hanas ki muyana kunyanchi sasino kama tu pakhananchi aquí. Es la segunda vez que yo tendría que haber ingresado a ver a Yanine Áñez, a prestarle algún tipo de apoyo por la situación en la que se encuentra y que me ha sido negada esta posibilidad. Además, con el agravante de que en esta ocasión, la presente ocasión, la expresidente que está encarcelada, ella mediante una carta escrita por su puño y letra, en un estado de angustia en el que ella se encuentra y de riesgo, ella escribió una carta y pidió expresamente que tanto la señora Amparo Carvajal como mi persona podamos visitarla para que ella de alguna manera pueda contarnos cuáles son los problemas de salud, los problemas que en su condición de detenida tiene en la actualidad y por las enfermedades de base que padece. Y nos han negado rotundamente. Esto es una situación absolutamente irregular. Primero, la señora Amparo Carvajal es defensora, es una persona que encarna la defensa de derechos humanos y de una organización de derechos humanos, y ella debería entrar en el momento que lo solicite, porque no hay motivo por lo cual ella no pueda tener una relación con la presidenta y ver sus necesidades. Kamachi, porque unigat palcasino campista, senador Montero, marquir pereja mayerkiwa, utjañapa juicio de responsabilidades, porque una caja pasiri marquir pereja kataki, kun hamti utjawaikana, marcasana walta una caja yukanaka, un jasino campista, pasiri pekinchi, nika poca pjañapa, takpacha, cuño en chuni, carijama, asino kamata, acá marquir pereja mayeraki. Por supuesto que vamos a exigir nosotros que la primera persona que debe ir a un juicio de responsabilidad debe ser el expresidente Evo Morales, y que debe aclarar no solamente las muertes antes de los hechos sucedidos en el 2019, sino de las centenas de muertes que hubieron en su gestión y que hasta el momento no han sido esclarecidos. Y hoy más el movimiento al socialismo se va a anotar una víctima más, que es la expresidenta Yanine Áñez, porque aquí es un derecho humano el poder precautelar la vida y la salud de la exgobernante. Y aquí no se está garantizando la vida, se está continuando con este trofeo político, paseándolo por diferentes hospitales y que no se dé una información concreta del Estado General. Al tupata marigansti kun ham teudhi ejemplo que negala bloqueos hasta que el cantau una como aquí o te se única huyenja suai que katoket japas para gobierno municipal usangini casa palekiwa po sonar ese la kauna ka kolokam na kauto kino kampisa ataneo kun ham teudhi ham tahu negala yuka marikama po kasteni utak pachi na kauna como mayu negala sino kamata pas pa pekinji de kapahayati apalaki. A pedido de nuestra FEJUVE del Alto, hemos recibido en reunión a los 14 distritos de la ciudad del Alto, donde ellos hemos hablado del tema de los POAS. Los POAS están garantizados para toda la población, para todas las zonas de los 14 distritos. Hemos trabajado por distritos, ya se ha trabajado de acuerdo a su techo presupuestario, se ha trabajado con cada distrito. En el tema del distrito 7 ya hemos llegado a un acuerdo que está en más de 170 zonas, en el cual se está garantizando los POAS. Este bloqueo, me ratifico, es político. Es un grupo radical del MAS, no sé quién financia, pero en estos momentos ellos siguen en sus medidas de presión. Nosotros hemos pedido que haya diálogo,
hemos pedido a nuestra FEJUVE de los 14 distritos que se pueda llegar a acuerdos. No queremos que entre hermanos peleemos. Solo pido a la población que está allá, no se dejen engañar. Los POAS están garantizados de los distritos, especialmente del distrito 7. Hay un grupo que está mintiendo a la población, sacándoles con engaños a bloquear, y lo único que están logrando es perjudicar a la ciudad del Alto. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Mérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lima Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Mérida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Calullo 747, antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Estudiantes selain lagi bunian kampisa ministro de obras públicas makin diperiakan inci lagi kuniham tekulu negana kita negati nakap kaisa sana tokino panega hosta seu negampi cikanci kayu kamagipanha Santa Cruz Americana kaisa biru tokit pacau kampisa inakauni kunganche siwa lata macam negampi kamat kunaimana inakau negampi markasana pokoknya taki. Me estoy trasladando a Virubiru para operar desde allá y obviamente a hacer cumplir el decreto supremo que nos dice claramente que debemos de operar bajo un plan de contingencia. Este decreto supremo es el 28496 y lo muestro. Entonces, estamos también enviando personal técnico desde aquí, desde la ciudad de La Paz, hacia Santa Cruz para que se pueda normalizar los vuelos, y yo voy a estar presente allá como ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Lamentamos nosotros que algunos trabajadores de Santa Cruz y el Beni estén realizando estos actos políticamente y de manera particular, no dando al plan de reconstrucción y reactivación económica que hemos empleado con nuestro gobierno. Gampi itu negampi selain lagi bunian alcaldesa Kopal Patamakan Kiri Kai Sukra Mercat Pachaunya Ciana kuniham damtas kima macah kamaciut enya ka desayuno escolar toquito campisa que hualias kiniwa yanap taniwa ko yasuy magpacharu as kunyan chu negampi hiwasana inakaw ni gastoklero kamalaki hiwasana lurawuni kasaso sino kamatu paja unyan jerki. Bueno, este encuentro de la FAM es
bueno, son encuentros que coadyuvan en el tema de la planificación que nosotros tenemos en nuestras ciudades. El día de hoy ha sido una discusión del tema presupuestario, pero de igual manera estamos viendo el tema de proyectar una nueva ley para el tema del desayuno escolar, ¿no? Así que eso es importante para nosotros. Esperamos nosotros que el equipo técnico pueda darnos ya un borrador hasta el día miércoles para que este pueda ser presentado a la Asamblea Legislativa. La naturaleza de esta ley es poder potencializar la producción local, así que el objetivo de esta ley es poder también hacer de esa manera, pero también dar un bono económico para que los padres de familia consuman lo nuestro, y creo que ese es el objetivo, y esperamos nosotros que hasta el miércoles nos entreguen el primer borrador. Ugambi tu ni gambi sa di buniani alto pata marikan stia guru negara hani era kiu kan jauh negara hut ya su campesa usu nak tokita kau kan kan takdir negara ka semi presidensial yang jauh negara campesa kalau pupul negara guru negara campesa kata si pada kiu ya kapto negara usuta ukamagi panha pasi pa municipio sangi negara bi ko baraki direcciones de sangi negara beham tap khuas kini khama ya nap intak pasi ko negara ukamata khani usura phine ka pataki En algún sentido tenemos diferentes filtros en las unidades educativas cuando tenemos niños con resfríos que se van presentando por el clima. Entonces no tenemos por el momento ningún reporte tampoco de niños que hayan sido infectados, ya felizmente. Entonces estamos previendo siempre todos los días también, aconsejando, persuadiendo a los maestros y maestras también, instruyendo también de otra manera a los directores para que podamos ir cuidándonos día a día. Con las medidas de bioseguridad. Bien, en primer lugar, el primer trabajo se ha realizado entre la dirección y los consejos educativos de cada unidad educativa. Ellos se han organizado para tener las diferentes medidas de bioseguridad. Por otro lado, también estos días ha ido entregando el municipio algunos insumos de bioseguridad, en la cual también va a permitir que las unidades educativas se organicen y puedan realizar la desinfección, el fumigado de los diferentes ambientes que hay en la unidad educativa. Por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. Diseños y creaciones Mérida, Ideas Boutique presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios, 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Mérida, Ideas. Cambiamos por fuera. Por dentro, equilibramos nuestros minerales para darle un balance perfecto a tu organismo. Soy Vizcachani. Soy mineral. ¿Desea algo delicioso para su exigente paladar? Chicharrón de cerdo, charquecán, escabeche mixto, lechón al vapor, fricasé, pique macho y mucho más. Solo en Patio de Comidas La Angostura. Visítenos. Carretera Viacha, cerca al estanque de agua, zona Pacajes Caluyo 747. Antes de llegar al cruce Villadela. Pedidos y reservas al 730-61-679 o al 6050-4864. Patio de Comidas La Angostura. Ito una gambi sa harikasin hayus bagat ekiburinyani kaisa diseños y creaciones Nelida ideas uksanggi nakaro paneka wale soma isinaka lut aphalaki kuni imana kaista una gampo kaista atama chakata chugut aphalaki takakasta puncha una kata kobago kichu una kataki alta si khasmauta kanisa kaisa zona cementerio general toquino wale soma isinaka una asino kamarega wale soma isinaka isaptasienta kuni imana kasta o kichu una kataki upaneka kata si khwas kinihama o kichu una kachenchia sina chani naka irakta sinhila kuya kanaka takpachu kunya chu una gambi akaw kichu katuk tawahiyani Kutiro kichun kut idas kanuk ampi ya kaya tiyo ni kampi.
Alta comisionada afirma que es vital que el informe del GIEI sea usado para promover el diálogo. La portavoz de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas espera que a partir del trabajo del grupo interdisciplinario de expertos independientes se reduzcan la polarización y las tensiones políticas persistentes en Bolivia. Informe revela que días antes de la renuncia de Evo se preparaban bombas molotov en Culturas. Un grupo de choferes y funcionarios fueron al garaje de esa cartera estatal para preparar el material explosivo durante la gestión de la exministra Vilma Lanoca. Restablecen operaciones en Viru mientras gobierno se reúne con trabajadores. Los trabajadores piden una reestructuración de la administración de aeropuertos y servicios auxiliares a la navegación aérea y el pago de sueldos y otras medidas. Desde Sucre identificará instituciones que no cumplan con la vacunación. El director de la institución de salud, Juan Carlos Tallapa, mencionó que así como se reconoció las primeras 10 instituciones que cumplieron al 100% la vacunación contra el virus, además el cumplimiento a la aplicación de normas de bioseguridad, también se identificarán las entidades irresponsables. Municipios que ampliaron horarios deben realizar vigilancia epidemiológica. Los municipios de Cochabamba que ampliaron sus horarios de circulación peatonal y vehicular deberán realizar controles epidemiológicos y contar con una estrategia en caso de presentarse incrementos de contagios de COVID-19. Dejó a su hermanastra menor y la dejó embarazada. Las autoridades policiales están a la espera de que se emita la orden de aprehensión para capturar a este sujeto que se encuentra plenamente identificado. Tigo Uxana y Anaptapampi, Ucamaraki la cascada, orgullosamente boliviana, Uxanquirinacana y Anaptapampiwa, Aka Wakichawi Uñañista y Aguaitana.